interactiva, por ende, pues cualquier momento puedes indicarles que participen de los casos clínicos. Yo soy la doctora Paola Araujo, soy neuróloga, médico internista y laboro pues en la Ciudad de la Salud, en Centro de Neurociencias y privadamente en Pacífica Salud. Entonces, el contenido de hoy que vamos a ver un poco acerca del abordaje diagnóstico, vamos a ver casos clínicos, vamos a ver sobre migraña y mujer y también además algunos mensajes para llevar a casa. Sabiendo que los dolores de cabeza, cefalea, según la Organización Mundial de la Salud, la cefalea tensional y la migraña ocupan por frecuencia el segundo y el tercer puestos de enfermedades más discapacitantes a nivel mundial y es un motivo muy frecuente de consultas extrahospitalarias, no solo en neurología, sino de todas las especialidades y se aproxima que es un 25% del total de las consultas. Lo más importante y lo principal que quiero que se lleven de esta charla es que siempre hay que descartar aquellas posibilidades de que ponen en compromiso la vida del paciente, ya sea tratándose de una lesión intracraneal o una sistémica grave. Y siempre es importante pues darle un diagnóstico al paciente acerca de sus dolores de cabeza para poder generar tranquilidad. Entonces, en cuanto a la epidemiología, como le mencioné, pues la mayoría de los pacientes en la consulta externa, esto a nivel mundial, presentan un tipo de dolor de cabeza que es de origen primario, que esto quiere decir que pues que no son evidentemente secundarios y ponen en pocas ocasiones el riesgo de la vida del paciente. Es la etiología más frecuente en la literatura mundial es migraña, ocupando el primer tipo de dolor de cabeza, seguidamente del dolor de cabeza tipo tensional y por último la cefalea en racimo. Entonces, siempre hay que tener una vigilancia activa porque aunque la causa de las cefaleas es más prevalente la benigna, se debe descartar las posibles causas secundarias de la misma. Entonces, como vemos en esta gráfica, el 90% de las cefaleas van a ser primarias, entre ellas incluida la cefalea tensional y la migraña, siendo la migraña la más prevalente. El 1 a 2% cefalea secundaria y el 8% pues otras causas. Este es un cuadro que resume los tipos de cefalea que vamos a encontrar, desde las cefaleas primarias y las secundarias. Las primarias, migraña, todos los tipos que tenemos, sin aura, con aura, migraña crónica y sus complicaciones, y también otros síndromes que pueden asociarse a migraña. La cefalea tensional, la de racismo, es un SUNA en migraña continua. Otro tipo de cefaleas primarias poco frecuentes como tusígena, la provocada por el ejercicio o actividad sexual, la cefalea en trueno, pues, cefalea por estímulos fríos, cefalea punzante primaria, la numular hípnica. Todas estas cefaleas pues la vamos a ir mencionando al transcurso de la charla y pues la que sí no vamos a mencionar son las secundarias, puesto que generalmente, como lo dice su nombre, son debidas a otras causas, entre ellas la principal, pues cefaleas posteriores a traumas craneoencefálicos o aquellas que están asociadas a procesos infecciosos o inclusive pues algún tipo de, de este dolor facial atribuido ya sea a una alteración del oído. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación diagnóstica? Primero, la cefalea primaria requiere un número de crisis que debe ser al menos 5 crisis cuando se trata de la cefalea de tipo migraña sin aura. Siempre debemos describir la fenomenología del dolor, que quiere decir definir las características del dolor y para esto pues se utiliza la mnemotecnia que hemos aprendido desde propedéutica, Alicia, que lo alivia, cuánto dura, la localización, la intensidad y la cualidad de lo mismo y si tiene también presencia de signos asociados. Y debe también tener que no tenga, según los criterios de la ICHD-3, que no cumpla otras características clínicas para otro tipo de dolor de cabeza. Lo más importante de los dolores de cabeza va a ser la historia clínica, que va a ser nuestra principal herramienta diagnóstica, puesto que las descripciones de los dolores de cabeza son características totalmente clínicas dependiendo de cómo el paciente describe el tipo de dolor de cabeza. Generalmente el diagnóstico, como le mencioné, es clínico y puede diagnosticarse solamente con hacer una historia clínica y un buen examen neurológico en donde se descarten pues, posibles causas secundarias. Y en algunos casos, como ya mencionaré más adelante, los signos de alarma o las red flags en cefalea, pues son aquellos dolores de cabeza que van a requerir un estudio de imagen al menos para entonces descartar posibles causas secundarias. Entonces,
¿Qué es lo importante siempre en los dolores de cabeza? Es escuchar al paciente, ser muy atento a la descripción de las características del mismo, puesto que el paciente es el que nos va a describir y nos va a orientar al diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos preguntar en los pacientes cuando estamos haciendo la historia clínica? La edad del comienzo del dolor de cabeza. Muchas veces hay pacientes, por ejemplo, con migraña que empiezan desde la niñez. Todo paciente que un dolor de cabeza empiece arriba de los 50 años es un paciente que se debe investigar por causa secundaria de dolores de cabeza. Antecedentes familiares, hay migrañas o que pueden ser de carácter hereditario, por ejemplo, la migraña hemipléjica familiar, donde el paciente, además del dolor de cabeza, puede presentar alteraciones motoras caracterizadas por la pérdida de fuerza de un hemicuerpo. Esto generalmente es una alteración genética que preceden a los familiares con un tipo de característica similar de los dolores de cabeza. ¿Qué tratamientos médicos está utilizando? La importancia de interrogar al paciente acerca de esto es porque muchos de los dolores de cabeza están asociados a cefalea por abuso de analgésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, pues, como no sabe qué es lo que debe hacer o no ha llegado a una ayuda específica para iniciar un tratamiento preventivo, utiliza más de 2 veces por semana diferentes analgésicos, entre AINES, acetaminofén, triptanes, orgotamínicos, y el abuso de estos puede generar una cronificación de los dolores de cabeza, causando secundariamente cefalea por abuso de medicamentos. También, si el paciente ha tenido diferentes tipos de cefalea, ¿por qué esto es importante? La mayoría de los pacientes que presentan migraña también tienen asociación cefalea tensional. Y las características de cada una son diferentes, pero pueden tener el mix de ambas y esto nos permite elegir un tratamiento preventivo que pueda servir para ambas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay medicamentos específicos para migrañas en donde si al paciente la que más predomina es el dolor de cabeza tipo tensional, probablemente el preventivo que le demos no vaya a funcionar de manera más adecuada, mientras que hay otros preventivos que sirven para ambos tipos de dolores de cabeza. Y también es porque sí, es importante preguntar, porque si el paciente siempre ha tenido un dolor de cabeza de característica migraña y de repente le ocurre el peor dolor de cabeza de su vida o le cambió el patrón de sus dolores de cabeza, esto es un signo de alarma en donde debemos enviar un estudio de imagen. El tiempo de evolución para poder definir también si hay cronicidad o es un dolor de cabeza episódico que lo vamos a describir más adelante. Las características de la cefalea, que va a ser básicamente pues la mnemotecnia de Alicia, incluyéndose aquí pues también el predominio horario, duración, frecuencia y forma de interacción. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, la migraña puede y la cefalea tensional va a ir empeorando en el transcurso del día. Hay otros dolores de cabeza menos frecuentes de cefaleas primarias, como la cefalea hípnica, en donde el paciente tiene un dolor de cabeza que lo levanta durante el sueño todas las noches a la misma hora. Entonces, al tener estas características del el predominio horario, la duración y la forma de instauración, podemos describir pues que no es un dolor de cabeza convencional, que de los más frecuentes, pero sí es una cefalea primaria que pues de otras características, en este caso la cefalea hípnica. Si hay síntomas asociados, ya pueden ser neurológicos o no neurológicos, y qué factores pueden modificar. O sea, ahí siempre es importante preguntarle al paciente qué la empeora y qué lo mejora. Entonces, ¿cuáles son las características que generalmente el paciente nos describe en las cefaleas primarias? Una es que él puede ser que late o palpita o golpea como uno le pregunta, como si tuviese el corazón en la cabeza. Esto sugiere el dolor de cabeza tipo migraña. Cuando el paciente siente que es una banda que la aprieta o un peso constante, como que la aprieta en casco, esto generalmente es una cefalea de tipo eh, tensional. Y puede haber otros tipos de dolores de cabeza, entre ellos también algún tipo de neuralgias, en donde el paciente dice que es agudo, como un picahielos, y a menudo retroorbital. De hecho, hay un dolor de cabeza que se llama así, picahielos, y el paciente describe característicamente esta sensación. Lo otro que también se debe describir es si es unilateral, bilateral o holocraniana. Normalmente la migraña tiende a empezar
hemicraniana unilateral y posteriormente hacerse holocraniana, mientras que la cefalea tensional tiende a ser desde sus inicios de manera holocraniana. La intensidad 1 a 10, considerando que pues siempre la valoración del dolor en una escala de intensidad tiende a ser muy subjetiva, es por eso que preferiblemente darle al paciente como ejemplo. Es decir, si es una mujer, le puede decir, ¿usted tuvo algún parto? Bueno, el 10 corresponde al dolor del parto o, por ejemplo, en otra situación puede, bueno, que sea hombre, tal vez se imagine cuánto duele, pero para poder que se valore, porque muchos pacientes dicen 10 de 10 y ustedes están conversando tranquilos con el paciente está relajado, o sea que por ende probablemente este no sea una cefalea 10 de 10. Y si el inicio es súbito versus gradual, porque también esto puede ser cuando es súbito, pues pueden indicar cefalea secundaria, mientras que las características de las cefaleas primarias generalmente tienden a ser de un curso gradual. Entonces, entrando un poquito en cuanto a la migraña va a tener síntomas prodrómicos en las fases del aura y también posdrómicos. En los prodrómicos, el paciente, que esto puede ser hasta 48 horas antes del inicio del dolor de cabeza, y pueden ser síntomas muy desencadenantes o que uno lo asocia con otras cosas del día a día y no necesariamente que va a desarrollar un dolor de cabeza, es, por ejemplo, los bostezos frecuentes, la sensación de fatiga, antojos de ciertos alimentos y los cambios de ánimo. Entonces, es importante pues fijarse en las personas que ya conocen su migraña si previamente, hasta 48 horas antes, presenta uno de estos síntomas. En la fase del aura, pues ya son fenómenos neurológicos de característica focal que van a precedir al dolor y estos pueden estar entre 5 a 60 minutos antes del inicio del dolor y estas pueden ser de síntomas visuales, sensitivos o inclusive de lenguaje. Visuales es que pueden tener escotoma o falta de visión con forma de círculo en el área del campo visual o luces zigzagueantes o fotopsia, que es lo que con el término médico, sensaciones, alteraciones sensitivas como parestesia o sensación de entumecimiento, que es bien frecuente que la describan, o inclusive el lenguaje del paciente, pues le es difícil encontrar las palabras que desea mencionar. Ya en la migraña, entonces es cuando puede haber síntomas de hipersensibilidad, inclusive disfunciones gastrointestinales, entre ellos fotofobia, fonofobia, homofobia, náuseas y vómitos. Aunque recientemente, pues, a pesar que esta parte la saqué de un artículo del 2025, la homofobia pues la han ido bajando como la relevancia dentro de los otros síntomas asociados a la migraña. Y las cefaleas pues trigéminos autonómicas, estas tienen particularmente síntomas autonómicos. ¿Cuál es decir? Siempre son lateral al dolor, puede tener lagrimeo, congestión nasal, inclusive tosis de parpaderal o miosis cuando está presente el dolor de cabeza. Entonces, normalmente también uno le pregunta al paciente, cuando usted tiene este dolor de cabeza, ¿usted qué desea o cómo se siente mejor? El paciente típicamente migraña quiere estar en un lugar oscuro, en reposo, y le empeora con la actividad física o con el movimiento cefálico. Entonces, esto es un paciente que casi siempre cuando usted les pregunta, ellos tienden a estar oscuros y en reposo, e inclusive la siesta puede mejorar el dolor de cabeza. Mientras que los pacientes con cefalea en racismo, ellos tienden a estar muy inquietos y agitados, como el dolor es tan intenso, entonces están inquietos de un lado a otro, caminan para poder como encontrar un alivio del dolor. Entonces son características que son clínicas, por eso le digo que en los dolores de cabeza el paciente te da el diagnóstico si tú le preguntas y haces una anamnesis adecuada, porque las características van a depender pues de lo que él vaya describiendo. Entonces, normalmente, ¿cuál va a ser la cronología de de los dolores de cabeza? Va a ser un inicio que va a ser un comienzo leve, ya va a haber un pico del dolor que va a ser una máxima intensidad y también pues luego va a tener su resolución que va a ser progresiva y el pródromo en donde el paciente ya no tiene dolor, pero sí puede tener una fatiga intensa, puede tener como brain fog, o sea, como una neblina mental. Y pues en ocasiones esto no se toma en cuenta, pero posterior al dolor de cabeza, aún el paciente se siente un poco incapacitado, a pesar que ya no siente
el dolor. Entonces, ¿cuáles son aspectos claves a que uno tiene que documentar al momento de interrogar al paciente? ¿En qué tiempo alcanza el pico del dolor? Siendo esto minutos o inclusive para la migraña. ¿Cuánto dura la fase total del dolor severo y qué tiempo puede recupera su funcionalidad completa? Es decir, luego ya de incluyendo el pródromo del ataque. Entonces, para saber cómo está la carga de la enfermedad, es importante preguntarle al paciente cuántos días del mes está libre de dolor de cabeza. Es una de las herramientas claves o útiles en este punto es decirle al paciente pues que lleve un diario. Hay inclusive aplicaciones que son bastante friendly y permiten pues llevar un registro de los dolores de cabeza. También es importante consultar acerca de esto porque nos puede permitir diferenciar si estamos frente a una migraña episódica versus una migraña crónica, en donde la característica para migraña, para diferenciar una de la otra, es que la crónica son más de 15 días de dolor de cabeza al mes y tienen que ser esta característica por más de 3 meses. Y con característica migrañosa en al menos de 8 días de los que le ocurre dolores de cabeza. Y las cefaleas continuas pues ayuda a identificar patrones de dolor incesante como la migraña continua o la cefalea persistente diaria de nuevo, que es un nuevo tipo de dolor de cabeza que lo describieron, pues si no me equivoco, en el 2024, que en realidad cuando uno lee la literatura pues no es muy diferente de las características de un dolor de cabeza tipo tensional crónico. Entonces, hay que preguntar también los triggers o los factores desencadenantes. Es uno de los principales y hay que recalcarle siempre al paciente en que uno puede dar medicamentos, pero si no se hacen cambios en la estrategia no farmacológica, por más que le agreguemos medicamentos, pues puede que esto no mejore. Entre ellos, importante el manejo del estrés, buena higiene del sueño, donde el paciente se le debe recomendar que debe dormir de 7 a 8 horas diarias y también no saltarse comida, puesto que en muchas ocasiones pues el saltarse comida o la hipoglicemia puede estar relacionada con el aumento de dolores de cabeza. También otros factores ambientales que puede ser el ciclo menstrual en las mujeres o inclusive en las mujeres en el momento de premenopausia, menopausia pueden empeorar los dolores de cabeza, el consumo de alcohol, que es uno de los principales triggers de los dolores de cabeza, y los dolores fuertes, sobre todo cuando aquellos pacientes que desencadenan o desarrollan homofobia. Entonces, eh, también pues hay que describirlos muy bien y preguntárselo a los pacientes porque a veces los triggers, esto que nos describen, pueden ya ser síntomas prodrómicos que pueden estar mal interpretados. Por ejemplo, el antojo de dulce, que es un síntoma precede al dolor, pero el consumo del dulce no es que lo causa. Entonces, el paciente dice, no, que cuando como dulce me da dolor de cabeza, pero probablemente ya es un síntoma prodrómico, el antojo de comerlo que iba a desarrollar la migraña. Entonces, voy a conversarles rápidamente de este artículo que salió el mes pasado, muy interesante y se los quise traer pues porque nos habla de los avances en el tratamiento preventivo de migraña exclusivamente. Entonces, bueno, 1,2 mil millones de personas están afectadas en el mundo, sigue siendo una de las principales discapacidades neurológicas, tiene un impacto global importante que afecta tanto la calidad de vida, la productividad del paciente, porque recordemos que estos tienden a ser pacientes jóvenes, o sea, que están en su alta productividad profesional y también eleva los costos de salud. Y pues la revolución terapéutica en los últimos años ha surgido importantes cambios, como por ejemplo la inclusión de los CGRP en el tratamiento de migraña. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo principal del tratamiento preventivo de migraña? Va a ser, y esto es importante, explicárselo a los pacientes porque tienen que estar claras las expectativas al momento de dar una terapia preventiva y así poder evitar que el paciente lo abandone durante su uso. Uno es que va a reducir la frecuencia de los crisis, va a disminuir la intensidad del dolor, va a reducir la discapacidad asociada y va a prevenir que esta migraña se cronifique. ¿Y por qué les explico esto? Porque inicialmente cuando uno va a comenzar el tratamiento preventivo con un paciente, el paciente piensa que si ustedes se lo dan, esto va a quitar completamente sus dolores de cabeza.
y al no encontrar o no cumplir esa expectativa que él tenía, entonces abandonan el tratamiento y dicen que nada le funciona. Por eso es importante explicar, lo primero que vamos a lograr es reducir el número de crisis por mes y también la intensidad de dolores. Y es aquí donde el uso o el llevar los diarios de migraña son muy útiles porque es una valoración objetiva de que en realidad el tratamiento preventivo sí está obteniendo buena respuesta. ¿Y qué es lo que demuestran los estudios? Pues que cuando uno da tratamiento preventivo, se disminuye hasta el 50% de la reducción de días en los pacientes con migraña episódica y más del 30% en aquellos pacientes que tienen migraña crónica. O sea que estos pacientes con migraña episódica, pues lo que queremos al dar tratamiento preventivo es poder también disminuir la progresión a una migraña crónica posteriormente. Entonces, como le mencioné hace un rato, la migraña episódica se va a definir, perdón, en menor de 15 días al mes versus la crónica que va a ser mayor de 15 días al mes. Por ende, esta obviamente tiene mayor impacto y mayor discapacidad. Entonces, hay unos subtipos de acuerdo a la frecuencia cuando es episódica, de baja frecuencia cuando es de 0 a 3 días, moderada frecuencia de 4 a 7 días y de alta frecuencia de 8 a 14 días. Cuando es la migraña crónica, pues adicionalmente a esto, pues el que mayor de 8 días, como les mencioné, tienen que tener dolor de cabeza característico de migraña para poder definirla como migraña crónica. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar tratamiento preventivo? Según los criterios de la International Headache Society, es aquel paciente que tiene mayor de 4 días de dolor de cabeza al mes, que tiene un impacto significativo en la vida personal o laboral, que tiene mala respuesta o intolerancia al tratamiento agudo, o que tiene uso frecuente o excesivo de medicación sintomática. Puede ser cualquiera de estos mencionados, no es que tiene que ser cumplir los cuatro, porque hay pacientes que puede ser que nada más tienen dos episodios de dolores de cabeza, pero esos dos que le dan al mes no puede ir al trabajo, lo lleva al cuarto de urgencia y aún tiene mala respuesta al tratamiento que se le da, entonces ese es un paciente que amerita dar un tratamiento preventivo. Entonces, alrededor de los 30 a 40% de los pacientes que tienen una migraña episódica van a requerir un tratamiento preventivo. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que van a influir en la respuesta terapéutica del paciente al tratamiento preventivo? Aquellos factores que van a ser modificables, que haya un uso excesivo de medicación aguda, o sea, que va a haber el riesgo, lo que le mencioné, de una cefalea de rebote por abuso de los medicamentos. La obesidad, también siendo un estado proinflamatorio sistémico, puede empeorar los dolores de cabeza. La mala calidad de sueño, entre esos no solamente lo que mencioné del insomnio, sino que también la apnea del sueño es una de las principales causantes de dolores de cabeza. Y cuando el paciente tiene además alodinia y dolor crónico asociado, porque puede llegar a generar un síndrome de sensibilización central. Y otras comorbilidades relevantes, perdón, que vemos asociado a los pacientes con dolores de cabeza. Generalmente este paciente tienen asociado pues depresión, ansiedad y también pues en ocasiones ya en adultos pues un poco más mayores pues la hipertensión arterial que es necesario pues un control adecuado. Entonces, ¿cuál tenemos dentro de los factores, tratamientos preventivos tradicionales? Tenemos beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos y bloqueadores de canales de calcio. Ay. Entonces, dentro de los betabloqueadores, igual más adelante le muestro un cuadro, tenemos el propranolol, que tiene mejor evidencia, el metoprolol, que no tiene una tan buena evidencia. Entre los antidepresivos tricíclicos tenemos venlafaxina, antiepilépticos tenemos varios, topiramato, ácido valproico, la motrigina, levetiracetam, siendo estos tres últimos con pobre evidencia. Y entre los bloqueadores de canales de calcio, pues tenemos el verapamil. Entonces, el, ¿cuál es? Porque los nuevos tratamientos o las terapias más específicas que tenemos para migraña actual están relacionadas con el calcitonin Gene Related Peptide o el CGRP. ¿Y cuál es su importancia en esto? Pues es que se ha descrito la fisiopatología de la migraña, siendo un neuropéptido mediador en la clave de la fisiopatología, activando el sistema trigeminovascular
lo que inicia la cascada de dolor, secundariamente va a producir vasodilatación intracraneal, que produce una dilatación potente de los vasos sanguíneos durales y cerebrales, y luego entonces se da la transmisión del dolor con una modulación y transmisión de señales nociceptivas desde el tronco encefálico. Entonces, es por ende que estos medicamentos directos relacionados para el ataque del CGRP actúan y tienen una buena potencia y evidencia para los pacientes con migraña. Entre estos anti-CGRP tenemos en los anticuerpos monoclonales, tenemos el erenumab, fremanezumab, galganezumab y eptinezumab. Lastimosamente en Panamá no tenemos ninguno de los cuatro. Antes teníamos el erenumab, ya no los tenemos. Y los otros que tenemos de los gepantes, que estos son orales, tenemos atogepan y rimegepan. Urogepan, que no está ahí, pero es el otro que tenemos. Pero pues aquí tenemos solo Rimejepan y es un tratamiento oral. Yo diría que las desventajas de estos pacientes, uno, las ventajas para empezar tienen una alta eficacia, buena tolerabilidad y también se pueden usar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular asociados con adecuada seguridad. La desventaja es su alto costo, pues entonces por ende tiende a ser limitado para el uso de los pacientes, puesto que probablemente cada uno de estos, en lo más barato serían como $400 mensuales. Entonces, el otro que tenemos para tratamiento preventivo en los dolores tipo migrañas es la botulintoxina o el Botox que conocemos comercialmente. Y es un gol estándar para cefalea tipo migraña crónica, está aprobada tanto por la FDA como por EMA. Y esto, evidentemente, como es para migraña crónica, debe ser para aquel paciente que tiene más de 15 días al mes de dolor de cabeza y que 8 días de estos son tipo de característica migraña. Su mecanismo de acción es que bloquea la liberación de vesículas de neurotransmisores del dolor, entre ellos el CGRP, el glutamato y la sustancia B. P. Y aquí pues la administración se requiere un especialista, generalmente lo hacemos los neurólogos por un protocolo que se llama PREM, que está estandarizado y son infiltraciones intramusculares en 7 áreas específicas de cabeza y cuello y se aplica de cada 3 a 4 meses, siendo lo más estándar los 3 meses. En total son de 31 pulgadas y hay un protocolo extendido que pueden ser hasta 35 pulgadas. Entonces, pues ahí hay que conversarlo con el paciente, puesto que hay pacientes que no desean, pero en realidad es altamente efectivo. Entonces, la evidencia que tenemos es que reduce rápidamente los días de migrañas desde la primera semana, es alta tolerabilidad y hay mayor adherencia para el tratamiento y menor tasa de abandono. Entonces, pues la tolerabilidad, cuando se ha comparado con placebo, el perfil de seguridad se ha visto que es comparable al placebo en la mayoría de los estudios relacionados pues a estos medicamentos. Entonces, un algoritmo terapéutico sería iniciar un tratamiento preventivo y evaluarlo a las 3 a 6 meses. El tratamiento preventivo debe ser mínimo 90 días, por ende, pues por eso que se indica de 3 a 6 meses. Si a los 90 días, a los 3 meses, el paciente todavía tiene pobre respuesta, se puede considerar aumentar la dosis o añadir otro en el caso que no sean estos medicamentos novedosos que van contra el CGRP. Y si entonces hay falla inadecuada, se puede cambiar a otro anti-CGRP o se puede considerar utilizar la toxina botulínica o combinar terapias, sabiendo que no se puede combinar terapias del mismo grupo, es decir, no puedo combinar dos anti-CGRP monoclonales y tampoco lo que se recomienda, por ejemplo, es combinar toxina botulínica con anti-CGRP o con rimejepan, pero no entre ellas. Y pues mantener el tratamiento por mínimo un año entero antes de considerar pues disminuir la medicación del mismo. Otro que tenemos, pues, lo que he ido mencionando, es que la migraña o el dolor de cabeza por sobreabuso de medicación, y esto es importante, por ende, que nosotros siempre valoremos o eduquemos al paciente en cuanto que el uso
o la sobremedicación con triptanes, opioides y AINES puede causar este tipo de dolor de cabeza. Y pues una vez se haga la retirada del o se suspenda este tipo de medicamento, lo que está indicado pues es iniciar un tratamiento preventivo para que se pueda este, eh, poder o sea, mejorar los dolores de cabeza. Y uno de los que tiene pues una eficacia demostrada en esto son los anticuerpos CGRP. ¿Qué poblaciones especiales tenemos durante por ejemplo, el embarazo? Siempre se prefiere hacer tratamientos no farmacológicos, entre esos pues lo que le mencioné, manejo del estrés, dormir bien, evitar alimentos que puedan ser triggers, hacer ejercicio. Si no se pueden realizar bloqueos nerviosos, que son un tratamiento periférico, pues que pueden funcionar en algunas ocasiones, o biofeedback y relajación, que pues eso tiene una evidencia ahí intermedia, pues. Los que se podrían dar con seguridad o los que tienen cierta aprobación es el propranolol, el metoprolol, que son los betabloqueantes que se ha visto que puede ser seguro en el embarazo, y la amitriptilina. Y evidentemente, pues evitar el valproato, el topiramato y los inhibidores de CGRP. Estos ambos, los dos primeros que son antiepilépticos, pues sí tienen estudios. El valproato por la teratogenicidad asociada a las afecciones de la médula espinal en los neonatos nacidos de madres que toman este medicamento. El topiramato pues está asociado, los reportes de estudios es que los productos de mujeres que toman topiramato pueden tener mayor riesgo al desarrollo de autismo. Y los inhibidores de CGRP, lo que pasa con ellos en realidad es que no hay estudios suficientes porque son algo nuevos en esta población en especial que puedan permitir darle el permiso para ser utilizados en el embarazo. Entonces, otros nuevos blancos terapéuticos que todos están en fase preclínica o de ensayo, pues tenemos el anticuerpo PACAP, que es el Pituitary Adenine Cyclase Activating Polypeptide, que es otra vía alternativa en la fisiopatología de la migraña. La otra tenemos anticuerpo PAR2, que es un mediador inflamatorio también. El otro sería TRPM8 y los mudadores con endocannabinoides, pero todo esto están en investigación. Ahí pueden ver la fase de cada uno. Por ende, no están indicados actualmente como terapia de primera línea, ni tampoco, bueno, ellos tampoco están disponibles, pero le menciono pues el derivado de cannabidiol, que es endocannabidiol, porque ahora con esta nueva moda, pues muchas veces los pacientes llegan solicitando la prescripción de lo mismo y pues no es el mismo medicamento, y como ustedes ven, está totalmente en fase de investigación, y en teoría esto sería para aquellos pacientes que no son respondedores a los CGRP. Entonces, en este estudio, ¿qué podemos concluir? Que la mayoría de los pacientes, cuando llegan con ustedes o llegarán con ustedes, pues la prevención está infrautilizada. Tendemos más a hacer el ataque de la crisis de migraña más que tratar de prevenir que esto ocurra. También pues hay una nueva revolución con las terapias dirigidas con los CGRP, en donde son una alternativa segura y altamente eficaz en los pacientes que tienen dolor, típicamente migraña, no así para otro tipo de dolor de cabeza, a excepción del galganesumab, que se puede utilizar también y tiene aprobación para dolor de cabeza en racismo. Son mejor tolerabilidad. Evidentemente tienen menos efectos adversos que los medicamentos no desarrollados para este dolor para la migraña, pero que se utilizan como los betabloqueantes o los antiepilépticos o los antidepresivos, y pues que esto permite que tengamos una medicina más personalizada. Si tenemos un paciente bien descrito como migraña, pues darle una oportunidad de un tratamiento más efectivo y dirigido. Entonces, yo lo puedo ver aquí a ustedes, creo que sí, a ver, no puedo ver, bueno, entonces voy a ir pasando caso clínico y bueno, voy a llamar así el que esté para que lea el caso y participen. A ver, Guadalupe Sánchez, pues, que es la que sale acá. ¿Está Guadalupe? Hola. Hola, presente. Hola, Guadalupe, ¿puedes leer el caso clínico, por favor?
Sí, María, 32 años, niega antecedentes personales patológicos y antecedentes personales no patológicos. Contadora. Consulta refiriendo dolor de cabeza que describe como una banda apretada alrededor de la cabeza. El dolor es de intensidad leve a moderada, no pulsátil y se localiza de manera bilateral, principalmente en la región frontal y occipital. No se asocia con náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. Empeora al final del día y parece estar relacionado con el estrés laboral. No refiere trauma craneoencefálico ni cambios recientes en la visión. Ha tomado paracetamol ocasionalmente con alivio parcial. Ajá, sigue, Guadalupe, por favor. Al examen físico, en lo neurológico, pupilas isométricas reactivas a la luz, nervios craneales intactos, fuerza y reflejos normales, sensibilidad conservada, no signos meningios. Signos vitales, presión arterial 120-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, temperatura 36,5 grados Celsius. El resto de la exploración sin hallazgos relevantes. Ah, entonces, a ver, gracias, Guadalupe. Vamos a llamar aquí a ver a James Nagayen. ¿Está James? Sí, es James. ¿Te Hola, escucha? sí, le escucho, James. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de acuerdo a lo que leyó Guadalupe y lo que hemos ido conversando? Cefalea tipo migraña sin aura, cefalea en trueno, cefalea tensional o neuralgia del trigémino. Cefalea tensional. Correcto. Entonces, como bien dijo su compañero, este cefalea tensional es más frecuente. El 80% de la población lo puede sufrir en algún momento y el 3% pues ya se hace cronificada y se ha descrito que más frecuente pues desafortunadamente en nosotras. Entonces, James, ¿cuál es la característica principal del dolor de la paciente que te puede orientar que es una cefalea tensional? Su dolor pulsátil unilateral, dolor en banda bilateral, asociados a náuseas y vómitos o dolor intenso con aura visual. Dolor en banda bilateral. Correcto. Lo que mencionamos es que el dolor típicamente era como una banda opresiva, una sensación de pesadez o como si tuviesen un casco. Y típicamente estos pacientes también describen que el dolor de cabeza se va hacia el área occipital y los músculos cervicales, que generalmente uno lo ve que el paciente tiene bastante contractura y pues puede estar asociado. Entonces, ¿cuáles son las características? Opresiva, tiende a ser de leve a moderada, a diferencia de la migraña que tiende a ser de moderada a severa, y este va empeorando con el transcurrir del día. El 90% de los pacientes va a ser bilateral y de predominio frontotemporal y tiende a mejorar con analgésicos. Este pues un poco de la fisiopatología, en donde va a haber pues incremento, es lo que le menciono de la parte muscular, incremento del tenderness y también de la contractura, va a haber como una inflamación local y esto va a liberar factores de inflamación, incrementa el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos del cerebro y pues se va a generar una alteración de sensibilización central, generando pues entonces una cascada de dolor. Entonces, gracias, Jane. Vamos a preguntarle a Juan Wong. Juan Wong está. Sí, aquí, doctora. Hola, Juan. Ay, perdón. Ay, perdón, ya te lo estoy poniendo aquí. ¿Cuál sería entonces el tratamiento que ofrecemos a María? A. Antidepresivo. Este va a ser el tratamiento agudo. Antidepresivos tricíclicos, paracetamol o AINES, triptanes y corticosteroides. ¿Cuál tú crees? Paracetamol, doctora. ¿Correcto? O analgésico inflamatorio no esteroideo. Bueno, esto para que vean pues las características o el criterio diagnóstico para cefalea tensional crónica, que lo que mencionamos básicamente igual, más de 15 veces al mes, de esto, el promedio de duración es 4 horas. Y si no tiene tratamiento, las sensaciones que ya hemos mencionado y que tenga un incremento de frecuencia en los últimos 3 meses y no puede estar asociado a náuseas, a vómitos, fotofobia o fonofobia. Entonces, el manejo de la cefalea tensional sigue siendo la primera lección, el uso de analgésico inflamatorio no esteroideos o acetaminofén. Y en segunda lección, pues puede ser aquel acetaminofén
asociado al uso de cafeína o también o la combinación con algún analgésico inflamatorio no esteroideo. Recordar pues que siempre en estos pacientes la parte del tratamiento no farmacológico es muy importante, que ya lo hemos ido mencionando. Relajación, biofeedback, la parte de terapia física, acupuntura o modificaciones del estilo de vida que va a incluir la higiene del sueño. ¿Cuáles van a ser las opciones profilácticas? La primera opción que tenemos es amitriptilina, que también, pues, como mencionamos, es seguro tanto para el paciente, la paciente embarazada como también es seguro para el adulto mayor. La segunda elección sería la mirtazapina y la tercera opción venlafaxina, siendo estos dos últimos antidepresivos, bueno, los tres son antidepresivos. Sin embargo, pues de esos tres, tal vez la amitriptilina y la mirtazapina, los principales efectos adversos serían causan sedación y pues la venlafaxina tiene menos efectos adversos, pero el costo pues un poco más elevado en relación a los otros dos. Entonces, en el tratamiento agudo, vemos, aquí les muestro una tabla pues lo que podemos utilizar. Van a ver que pronto cuando lleguen a su internado, pues lastimosamente en las instituciones públicas no contamos con muchos tratamientos o opciones farmacéuticas para el abordaje de la parte aguda. Vean que cuando uno siempre tiene que leer antes de repetir como mono, entonces que ven que siempre que llega el paciente le van a poner lisagil y metoclopramida, pero miren el nivel de evidencia en realidad para la metoclopramida. En realidad solamente tendría utilidad si el paciente tiene síntomas de náusea asociados, pero no es porque funcione o tenga una buena evidencia para el manejo de los dolores de cabeza. La mejor evidencia, como le mencioné, sigue siendo el paracetamol o el uso de AINES o la combinación de estos. Entonces, como le mencioné, pues acá en las poblaciones especiales, en los ancianos y la embarazada, lo primero va a ser tratamiento no farmacológico, pero de tener que dar alguna, pues puede ser la amitriptilina en seguridad con ambas. Y pues se ha visto en ciertos estudios que los dolores de cabeza tensionales crónicos pueden ser un riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo. Entonces, el caso clínico 2 dice el dolor de cabeza que aparece cuando toso o me esfuerzo y va a leer Michelle Díaz. Buenas noches. Hola. Ok. Juan, 45 años, antecedentes personales patológicos de hipertensión y antecedentes patológicos no personales, niega. Es contador, puse acá. Contador, Mujer, ay, qué ajá, horror. acude a consulta refiriendo dolor de cabeza intenso y punzante que se desencadena al toser, estornudar, hacer esfuerzos físicos o agacharse. El dolor es de inicio súbito, dura segundos a minutos y se localiza principalmente en la región occipital. No refiere náuseas, vómitos, fotofobia ni alteraciones visuales. El paciente menciona que estos episodios han ocurrido durante las últimas 2 semanas y que no ha tenido antecedentes previos de cefaleas similares. Niega trauma craneoencefálico reciente o infección de vías respiratorias. Ok. Ajá. Continúa, Michelle. Ok, el examen físico, neurológico, pupilas isométricas, reactivas a la luz, nervios craneales intactos, fuerza y reflejos normales, sensibilidad conservada, no signos meningios, signos vitales, presión arterial 130-85, frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria 14, temperatura de 36,7 grados Celsius y resto de la exploración sin hallazgos relevantes. Ok. Entonces, en este punto, bueno, ya gracias por leer. Vamos a poner a otra. A ver, a ver. Ay, a ver. A José Espino, que fue el que habló conmigo, creo. José está. Hola. ¿O fue yo? Sí, Hola. doctora, disculpe. Sí. Ah, ok. Bueno, ¿qué considera usted? ¿Considera usted realizarle un estudio de imagen a este paciente? Usted, el interno de segundo año le llega a ese paciente a Darien. Pienso que sí, doctora. Ajá. ¿Por qué?
Realmente por los datos que nos sugiere la clínica que muestra el paciente, ¿no? Ajá, sí, pero sí, sí, yo sé que sí, pero ¿por qué? ¿De la qué de esa clínica? Si no lo sabes, no pasa nada porque no lo he mencionado, lo voy a mencionar. Este, por esto. Los dolores de cabeza tienen red flag, como le he ido mencionando. Y el joven de 45 años tiene varias. Tiene una, el inicio súbito, que sea con dolor fuerte, que se precipitara por valsalva en caso de toser o hacer actividad física. Generalmente hacemos valsalva. Entonces, esto es una de la nemotecnia SNP, corresponde a una de las P que tengan, pacientes que tengan signos sistémicos, síntomas o enfermedades, por ejemplo, aquel paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión, malignidad, pérdida de peso, embarazo, posparto o fiebre, deben siempre excluirse otras causas secundarias como metástasis, infección del sistema nervioso central o alteraciones vasculares como síndrome de vasoconstricción posterior reversible. Cuando tenga algún tipo de déficit focal neurológico o tenga pues síntomas neurológicos atípicos o déficits atípicos o ambos, siempre se debe descartar causas secundarias también. Cuando el inicio es tarde, o sea, mayor de los 50 años, como les mencioné, hay que descartar causas infecciosas, inflamatorias, entre ellas de las inflamatorias, la arteritis de célula gigante o inclusive pues probables neoplasias. Que el dolor de cabeza antes del minuto se haga totalmente intenso o muy intenso, que el paciente llegue en menos de un minuto a una intensidad 10 de 10 de dolor de cabeza. Debe descartarse alteraciones como hemorragia uranoidea, disecciones arteriales o otras alteraciones vasculares. Si el paciente tiene papiledema que pueda sugerir aumento de la presión intracraneal, pues debe causarse, de descartarse cualquier alteración estructural que no esté causando la misma, que cambie o se agrave con la postura. En este caso, siempre se debe sospechar hipotensión intracraneal, que generalmente se debe por una fuga o una fístula de líquido cefalorraquídeo, o también puede ser lo contrario, hipertensión intracraneal, que puede ser hipertensión intracraneal idiopática, o también que esté causando secundaria a un defecto de masa, que esté precipitado el valsalva, ya sea por torcer, el ejercicio o la actividad sexual, y eso se debe descartar siempre una malformación de Chiari o también una alteración o una masa, sobre todo en la fosa posterior, y que cambie su patrón o sea progresivo, y ahí se debe descartar cualquiera de las causas secundarias ya mencionadas. Este es básicamente pues la tabla de lo que le he mencionado, pero en español, y creo que es un poquito más rápida de recordar en la mnemotecnia NUP 10, pero esta es una mnemotecnia que deben tener bastante clara cada vez que tenemos a un paciente que interrogamos o viene a nuestra consulta por dolor de cabeza, porque este es mandatorio hacerle una neuroimagen. Entonces, a ver, eh, bueno, le voy a mencionar aquí que ven que está la raya verde. El paciente tiene una malformación de Chiari, o sea, tiene un descenso de la amígdala cerebelosa. Ahí está 1,10 centímetros descendidos para que vean la resonancia de lo que se encontró, porque José le mandó una resonancia y ese fue el reporte. Él midió el agujero magno y dijo, uy, está descendida las amígdalas cerebelosas. Entonces, secundario a esto, pues, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esther Guerra. Cefalea ígnica, tusígena, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o meningitis. Esther, Esther, El- la ajá, cefalea tusígena. correcto, la cefalea tusígena. Entonces, el 50% son cefaleas benignas, son más frecuentes en mujer y tiende a ser un late onset posterior a los 60 años. Y siempre está obligado a descartarse procesos que compriman la fosa posterior y que afecten entonces la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, y en ocasiones descartar enfermedades sistémicas como la como feocromostoma. Su prevalencia es muy baja, del 1%, pero lo que más quiero que se lleven con este caso clínico, no solo que existe una cefalea de este tipo, sino pues que esto es una de las red flags que debe ser descartada, una cefalea secundaria, y está asociado
principalmente a malformación de Arnold-Chiari tipo 1. Entonces, Esther, igual, ¿cuál es la característica principal de la cefalea tusígena? Dolor pulsátil y lateral que se desencadena con toser o esfuerzo, asociado a aura visual o dolor constante durante el día. El dolor que se desencadena al toser. Correcto. Entonces, es opresiva, explosiva, unilateral o bilateral, dura segundo y no mejora con analgésicos. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné, que cuál se debe descartar, en este caso, pues hipertensión intracraneal. Y el diagnóstico diferencial también va a ser, pues, con etiologías como de cefalea en trueno, como alteraciones vasculares como la vasoconstricción cerebral reversible, disección arterial cervical y alteraciones de la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de la cefalea tusígena? Sofía Lebrija. Sofía. Sofía no está. Ok. Sofía no está. Gabriela Checa. Tampoco está. Ay, ¿quién está hablando? Ah, ok, sí, la B. Sí, va a ser indometacina de 50 miligramos hasta 100 miligramos. Y cuando no es eficaz, pues se puede utilizar acetazolamida o puedes realizar punción lumbar retirando hasta 40 cc de líquido cefalorraquídeo. Ok, entonces, ya Juan leyó. Gracias, Gabriela. A ver, Sara Torres está. Sara, a la una, Sara a la dos. Sí, doctora. Ok, lee el caso clínico. Dice, tengo dolor de cabeza y lagrimeo de un ojo. Puedes leerlo. Ok. Luis de 32 años, sin antecedentes personales patológicos, tabaquismo, no, antecedentes personales no patológicos de tabaquismo. Fisioterapeuta. Acude a consulta por episodios recurrentes de dolor de cabeza intenso, aproximadamente 1 hora de duración, que se presentan diariamente desde hace 2 semanas. Refiere que el dolor es de inicio súbito, de localización unilateral, siempre en el lado derecho, periorbitario y temporal, describiéndolo como punzante o quemante. Asocia lagrimeo, enrojecimiento ocular y congestión nasal ipsilateral al dolor. Los episodios ocurren principalmente durante la noche, despertándolo del sueño. No refiere náuseas, vómitos ni fotofobia. Niega. Perdón. Ajá. Y niega trauma craneoencefálico, infecciones recientes o consumo excesivo de analgésicos. Continúa. Ok, al examen neurológico, pupilas isométricas reactivas a la luz, nervios craneales intactos, fuerza y reflejos normales, sensibilidad conservada, no signos meningios. Signos vitales, presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria de 12, temperatura 36,7, resto de la exploración sin hallazgos relevantes. Ajá, bueno. A ver, gracias, Sofía. Era Sofía, ¿verdad? Sí. Sara. Ay, Sara, ay, perdón. Tengo un brain fog. A ver, ok. Juliana, a ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Juliana Daza. A, migraña con aura. B, cefalea en trueno. C, neuralgia del trigémino. Y D, cefalea en racismo. Buenas noches, doctora. Yo creo que Hola. sería cefalea en racimos. Correcto. Entonces, el diagnóstico correcto y cuál es la característica que te sugiere más que sea cefalea en racismo. El dolor unilateral, Ajá, la B, ajá, con lagrimeo y congestión nasal. y congestión, sí. Tiene síntomas autonómicos. ¿Y cuál es la duración típica de este dolor de cabeza? De 15 a 180. Ajá, parece que Juliana haya habido la clase. Entonces, sí. Pues, entonces serían las características de cluster headache o cefalea en racismo,
dura típicamente de 15 a 180 minutos si no es tratada. Tiene síntomas autonómicos que van a ser ipsilateral al dolor de cabeza, como ya los mencioné hace rato, y la frecuencia puede ser de varios días o puede ser de separado de hasta de 8 días de por medio. Inclusive hay pacientes, por eso se llaman racismo, que le da en una época de 8 días y posteriormente no le vuelva a dar, pasan años y no le vuelve a dar. Entonces, esto es lo que tenemos de cómo se clasifican, episódica y crónica. La episódica tiene que ser 2 episodios de clúster que duren de 7 días a un año, separados de un periodo libre de dolor de un mes o más. Y la crónica, que ocurran más de un año sin remisión o con remisión que dura menos de un mes. Entonces, generalmente el 85 al 90% están entre los clústeres episódicos. Entonces, ¿cuál sería un desencadenante común de la cefalea en racismo? Juliana, porque dio la clase ya. A, consumo de chocolate. B, ingesta de alcohol. C, ejercicio físico intenso. Y D, exposición prolongada al sol. Yo considero que la ingesta de alcohol. Correcto, en verdad dio la clase. Entonces, lo principales triggers son alcohol, cigarrillo, el calor, la alta o sea, la altura, cafeína, cocaína y medicamentos como nitroglicerina y la luz. Y acá, para que termine, Juliana, de saber del caso ya, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para el episodio agudo de cefalea en racismo? Paracetamol oral, oxígeno al 100% mediante mascarilla facial, ibuprofeno intravenoso o diazepam oral. El oxígeno al 100%. Correcto. Entonces, ¿por qué le traigo este caso? Porque este es una de las cefaleas donde el tratamiento agudo va a ser totalmente diferente. Aquí va a ser principalmente el oxígeno porque causa la inhibición de la liberación de los neuropéptidos y del complejo trigémino vascular trigémino cervical, perdón. Y el oxígeno se debe colocar de cierta forma, no se coloca, pone una cánula a 2 litros y ya, no, se coloca de 115 litros por minuto al 100% en una mascarilla, en una máscara facial y el paciente debe estar en posición vertical. ¿Por qué le explico esto? Porque ustedes pueden estar en el interior, en un lugar remoto, y el paciente llega con estas características y ustedes realmente lo pueden aliviar. Y no es un paciente que necesariamente tiene que ser trasladado para una atención por un neurólogo. Pero si no se coloca de forma adecuada con una cánula 2 litros, pues no van a lograr que el paciente tenga un real alivio. Lo otro que tenemos es sumatriptán, pero lastimosamente este sería subcutáneo y aquí en Panamá solamente está el oral y combinado con naproxeno. Lo otro sería la dihidroergotamina, pero siempre que ustedes van a hacer o ustedes mismos, si tienen dolor de cabeza, si van a tomar un triptán, tienen que saber que no pueden haber utilizado 24 horas previas los ergotamínicos. Recordando que los ergotamínicos son miratín, migretil, miratán, mirabrixina, esos que ahora afortunadamente ya son de venta a receta porque había un severo abuso de esto. Los corticoides, pero pues es como una terapia puente para el inicio de un preventivo de 100 miligramos por 5 días y luego ir decalando por 3 días e iniciar a la vez el verapamilo. Básicamente es para poder hacer que el verapamilo empiece a poder hacer el efecto que sería la terapia de prevención primaria en estos pacientes y bloqueo de nervios occipitales. Entonces, como ya le mencioné esta respuesta, que sería la profilaxis con verapamilo, pero tenemos otro tipo de preventivos, entre ellos el que le mencioné, el galganesumab, que era uno de los anti-CGRP monoclonales que se puede utilizar, recordando siempre que pues, la primera línea de tratamiento es el verapamilo. Otro se puede utilizar con evidencia es la toxina botulínica con el mismo protocolo para migraña. Otro que tiene menos evidencia y se deja para cuando las 3 primeras no han tenido buen efecto, es utilizar litio. Y ya otro, pues, de tercera línea, entra antiepilépticos, entre ellos el topiramate y el ácido valproico, y utilizar la melatonina. Entonces, ay, no recuerdo cuántos casos me plaza. Entonces, a ver, voy a buscar otra. Gracias, Juliana, voy a buscar a ver, Aldair Fernández, no ha leído. ¿Está Aldair? Hola, Aldair. Sí, doctora. Ok, me pulsa la cabeza y duele. Puedes leerlo, por favor.
Ana, 28 años, sin antecedentes patológicos personales, sin antecedentes pa- personales no patológicos negados, médico residente, acude a consulta por cefalea recurrente desde hace 5 años, refiere episodio de dolor de cabeza intensidad moderada severa de localización unilateral, alternando ambos lados, de carácter pulsátil, que se acompaña de náuseas, fotofobia y fonofobia. Los episodios duran de 4 y 24 horas si no recibe tratamiento y ocurre aproximadamente 2-3 veces al mes. El paciente menciona que el dolor empeora con actividad física rutinaria, por ejemplo subir escaleras, y que mejora parcialmente con el reposo en una habitación oscura y silenciosa. Refiere que los episodios parecen estar relacionados con el ciclo menstrual. Ajá. Ahí está. En el examen físico neurológicos, pupilas isométricas reactivas a la luz, nervios craneales intactos, fuerza y reflejos normales, sensibilidad conservada, no signos meningios. Signos vitales, Ay, bueno, concha, perdón. Ya, perdón. Signo presión vital. arterial, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 70, frecuencia respiratoria 14 y temperatura 36.7. El resto de la exploración sin hallazgos relevantes. Ok. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable, Aldair? Diría que la migraña sin aura. Ya, sí, correcto. Entonces, ¿cuál de las siguientes es un criterio de la migraña sin aura, según la ICHD, para características típicas de migraña? Al menos 5 episodios que cumplan los criterios, duración de 15 a 180 minutos, presencia de aura visual antes del dolor y dolor constante durante más de 72 horas. Acá están. Al menos 5 de los episodios tienen que cumplir las características de migraña, que es lo que hemos ido mencionando. Y pues debe ser las características unilateral, pulsátil, de moderada a grave, que empeora con la actividad, y esta tiene síntomas asociados a náusea, vómito, fotofobia, fonofobia. Entonces, Alex Binda. Gracias, Aldair. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es adecuado de manejo agudo de la migraña sin aura? Alex Binda. Hola, doctora, buenas noches. Hola. Yo empezaría con la A. Ajá, correcto. Entonces, esta es una tabla de acuerdo de la Canadian Headache Society en lo cuanto a los niveles de evidencia para el uso de los medicamentos. Ojo, muy importante aquí, porque lo tienden a utilizar mucho, es el tramadol y los opioides. Estos medicamentos tienen una baja evidencia, el tramadol moderada para dolores de cabeza. Por ende, no es una recomendación. Vean que la recomendación es weak. ¿Y por qué se los digo? Porque normalmente cuando nosotros recibimos al paciente, lo que está recibiendo es tramadol. Entonces, esto no debe ser uno de los medicamentos de elección para los pacientes que estamos tratando con migraña, sabiendo que pues los analgésicos inflamatorios no esteroideos y el acetaminofén sigue siendo la primera elección para el tratamiento de la migraña. Vean también que los ergotamínicos han caído en recomendación a moderada, o sea, a nivel de evidencia moderado y la recomendación es leve o pobre. Entonces, estos son medicamentos también en donde, por ejemplo, en Europa ya se retiraron y no se utilizan por tantos efectos adversos secundarios que tienen. Tienden a ser más recomendados con una evidencia alta y una recomendación fuerte de los triptanes. Acá nosotros tenemos varios, tenemos rizatriptán, sumatriptán, isomiltriptán, no, rizatriptán, sumatriptán y eletriptán. Tenemos esos tres. Evidentemente, pues no en el sistema de salud público, pero sí son medicamentos que inclusive se pueden comprar sin recetas médicas y son altamente efectivos en el tratamiento agudo de la migraña. Los otros que pueden ser, que sirven para agudo y también preventivos, tenemos el Ubrogepant, el Rimejepan y el Lasmiditán. Estos pueden servir para ambos, tanto para agudo como para este,
preventivos y saber que esto también está recomendado para migraña con aura o sin aura. Una de las cosas importantes que no le dije de los triptanes y los ergotamínicos que se tienden a reservar cuando el paciente tiene migraña con aura, porque se ha descrito que los pacientes con migrañas con aura tienen mayor riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular y cuando damos estos medicamentos que pueden alterar la vasculatura sanguínea, entonces pues se prefieren no utilizar. Entonces, una de las formas, digamos que, ¿cómo podemos ir sabiendo cómo ir titulando la medicación? Podemos decir al paciente, si es un semáforo, es como el dolor más fuerte, que el paciente no puede hacer ningún tipo de actividad durante el día. El que es amarillo, como que vaya más lento, entonces el paciente puede hacer sus actividades, por ejemplo, se siente más lento, no puede hacer sus actividades como ejercicio, pero sí puede realizar sus otras actividades. Y el verde, que el paciente pues es suficiente para poder hacer todas sus actividades de la vida diaria. Cuando llegamos al verde, pues entonces ya se puede considerar que el tratamiento sea nada más con analgésico. Entonces, esto rápidamente lo va a pasar porque ya me pasé de la hora. Compararon estos medicamentos en eficacia y vieron que los triptanes, excepto el naratriptán y el almotriptán, el resto eran mayor o más eficaces en disminuir el dolor a las 2 horas que el amistiptán y Rimepan y Oruepan. Y el Cetriptán, Sumatriptán y Sumaltriptán tenían mucho más efectos adversos que los pacientes tratados con Rimepan y Urovepan. Y las Midistán tenían mayores efectos adversos que los triptanes y los vepantes. Entre estos, pues, considerándose la sedación y el mareo. Entonces, está Alex Binda todavía para que me conteste cuál de los siguientes no es utilizado para preventivo de migraña. Tenemos carbamazepina, topiramato, irbesartán y labetalol. ¿Cuál no es utilizado como profilaxis? ¿Cuál no o cuál sí? Según la pregunta. Es utilizado. Di, perdón. La ¿Cuál no pregunta se es, debe utilizar? Es la pregunta. ¿cuál sí quiero utilizar? No, ¿cuál no se debe utilizar? ¿A cuál no? La Ay, C. perdón, sí, ¿cuál es el que debo Irbesartán. utilizar? Sí, perdón. Ahí estoy, ay, no, qué Bueno, mal. el no, el No, irbesartán. no, Y el que sí, perdón. el sí, yo diría que el topiramato. Ajá, exacto. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Porque ustedes no tienen idea de la cantidad de pacientes que nosotros recibimos con preventivo de carbamazepina. Y la carbamazepina está indicada para neuralgia trigémino, no así para otro tipo de dolores de cabeza. ¿Sí? Y aparte de que causa muchos efectos adversos y sin ninguna mejoría, no tiene ningún sentido administrar este fármaco a un paciente con migraña. Esto ya lo hemos ido conversando, acá nada más para mostrar cómo hacer que cumpla los criterios de abuso analgésico. Sería paracetamol, analgésico simple, más de 1000 miligramos a la semana. Los preparados, los combinados, más de 3 comprimidos por día o más de 13 por semana. Los narcóticos, o sea, para cada uno va a disminuir, va a cambiar el cómo se clasifica. Y bueno, este es todos los tratamientos preventivos que tenemos a su mano izquierda. Ven desde los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los que pueden servir enalapril, lisinopril, captopril, los antidepresivos que ya hemos ido mencionando, la amitriptilina, la venlafaxina que tienen mejores evidencias, los anticonvulsivantes que ya le mencioné, topiramato, valproato, gabapentina, lamotrigina, los candersartán, telmisartán, los betabloqueadores, lo que les mencioné, el verapamino, los bloqueadores de canal de cáncer se me mencionó, se me olvidó mencionar la flunarizina, que también tiene buena evidencia, los monoclonales, los anti-CGRP, los gepantes, y otros que pues no tienen muy buena evidencia, pues se ponen tararamemantina, el pisotifen y simvastatina con vitamina D. Y pues acá pues tenemos cómo se pueden ir viendo. Este es una guía que se las puedo mencionar para no entrar en mayor detalle de prevención de dolores de cabeza que la sacó la American College of Physicians, si no me equivoco, el año pasado. Entonces se las puedo mostrar. Y ellos casi siempre era como para qué preventivos es mejor utilizar. Y ellos básicamente podrán tomar las recomendaciones del costo principalmente, si hay buena tolerancia, buena adherencia, la edad fértil o periodo de lactancia y embarazo, y pues como eran como los principales que ellos recomendaban para iniciar.
Nada más para que sepan algo de migraña y mujer en cuanto a la anticoncepción, porque recordemos que esto pues es más en personas en edad fértil, que aquí los medicamentos pues los anticonceptivos más recomendados son los progestágenos. Los estrógenos pues están relacionados también con el aumento de enfermedad cerebrovascular en las mujeres que tienen migrañas con aura, por ende se deben tratar de no utilizar o se puede utilizar, pero a dosis muy baja. Y en cuanto a la migraña catamenial, pues que los dolores de cabeza ocurran 2 días previos hasta 3 días posteriores el ciclo menstrual. Y pues aquí debes saber porque también tenemos que dar medicamento preventivo. Entonces ya para llevar a casa, para me robé 10 minutos de su noche, es cambiar el tratamiento farmacológico para la prevención de la migraña episódica si no se logra una respuesta adecuada a un periodo razonable, que es de 2 a 3 meses, o antes si se produce un efecto adverso. Si existe incertidumbre sobre si se debe suspender un medicamento para la prevención de la migraña y cuándo hacerlo. O sea, sí existe por parte de las recomendaciones, sin embargo, considere siempre reevaluar los beneficios, los efectos adversos y el costo. Y si hay ciertas intervenciones, siempre la parte no farmacológica, entre ellos pueden ser, pues, explicar al paciente hacer mindfulness, terapia cognitivo-conductual o hacer terapias de relajación para que entonces la parte no farmacológica también funcione. Bueno, será esto todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Hola, doctora, yo sí tengo una pregunta. Ajá, ¿quién me habla? Juliana, Ah, ¿qué tal, Juliana? bueno, yo le quería preguntar, en la parte de la migraña crónica, Ujú, habla de que debe ser una cefalea más de 15 al mes, pero ujú, digamos, hay muchos casos que, por ejemplo, las personas con migraña tienen otros tipos de dolores de cabeza también. Entonces yo ujú. quiero saber si eso también lo cuentan o deben ser solo de tipo migrañoso para que cuenten en Para esos que cuente 15. como migraña crónica debe ser más de 15 al mes y que al menos 8 de esos dolores de cabeza sean típicos de migraña. O Ok, sea, 8 días, 8 días. vale, Puedes tener un mix, pero que 8 días de esos 15 tengan dolor tipo migraña clásica. Los otros 7 puedes tener cualquiera que gustes. ok, está bien. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Lo más importante de aquí es que ustedes comprendan que esto es algo que le va a llegar en su día a día, ya sea medicina general, medicina interna o hasta neurocirujano, lo que quieran ser. Ginecólogos y en su internado cuando hagan atención primaria va a llegar mucho. Y para poder nosotros ayudar al paciente es primero hacer una buena anamnesis. Como le digo, el paciente con cefalea le va a dar el diagnóstico a ustedes porque ustedes le van a preguntar las características y ellos le van a dar el diagnóstico. Este diagnóstico no se necesita una tomografía para hacer un diagnóstico. Muchas veces nosotros recibimos pacientes con dolores de cabeza tensionales nada más para un estudio de imagen cuando es totalmente innecesario, sabiendo que no tengan red flag, que son los pacientes que van a meritear siempre hacer un estudio de imagen sí o sí, que son los pacientes con el SNP 10, que lo pueden recordar, y que los pacientes, pues siempre cuando tengan un examen neurológico bien hecho, dentro del examen neurológico de dolor de cabeza, debe incluirse siempre el fondo de ojo, no solamente hacer una evaluación global como la que se acostumbra a hacer cuando uno no es neurólogo, debe también incluirse el fondo de ojo porque es lo único que nos va a poder podamos ver papiledema, que es uno de los red flags. Entonces, yo sé que generalmente en la universidad no nos enseñan a hacer fondo de ojo o lo hacemos en alguna rotación y no somos lo más pro, pero cuando tengan la oportunidad de rotar con nosotros y vean pacientes con dolor de cabeza, pues díganos que lo quieren hacer y por lo menos si están conmigo con mucho gusto, para que ustedes se vayan familiarizando con eso. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren los artículos del Lancet, que es del mes pasado, se los puedo enviar. Se los puedo enviar a... Ay, hijo, es el que me escribió, ¿verdad? Ay, no. ¿Qué Soy me... yo, doctora. No, es John, doctora. Ah, pero yo sabía que era con J. Sorry, John Gustavino. Ah, sí, con un bebé bonito ahí, ya lo vi. Sí, sorry, John. Y yo tengo Brainmon, así que, pero yo te lo mando ahora para que se lo compartas a sus compañeros, pues. Entonces, si no hay más preguntas, buenas noches y bueno, un gusto siempre poder darles la clase. Doctora, Gracias, yo sí le doctora. quería preguntar algo Ah, sí, sobre claro. las rotaciones, más que Ay, todo, porque ajá. es la primera doctora con la que damos clase de neurología que sé que trabaja allá en la Ciudad de la Salud. Sí, eso dicen. Entonces, como yo soy el representante de la materia y estoy coordinando todo eso de la rotación, ¿Está hablando quería yo, preguntar, verdad? sí, Ah, ya, ajá.
quería consultarle más o menos si sabe a dónde los muchachos tienen que llegar en su momento o con quién deben hablar, porque conversé con el grupo y todos están interesados en rotar una semana neurología y una semana neurocirugía y el catedrático no lo permitió. Ujú. Entonces quería saber más o menos como con quién se Ok. habla o con quién se comunican. Sí, o sea, ustedes llegan a la Ciudad de la Salud, han ido, ¿verdad? Al edificio de su consulta externa, el Verde Caña. Ajá, el verde. Es en el primer piso, cuando ustedes suben al primer piso, a su mano izquierda, al final. Entonces, sí, lo único que nosotros solicitamos, que sería como dirigido al doctor Ricardo Williams, que es el jefe de docencia, es como una lista de cuál va a ir por semana. Ok, O sea, cuánto van a ir por semana, porque como nosotros recibimos residentes y ahora tenemos hasta internos, entonces, para que no sea tan aglomerado y se pueda aprovechar bien. Es lo único ok, que se solicita, como que usted le pueden mandar eso, se la llevan a la secretaria del servicio, que es la licenciada Lisbeth. Entonces la ujú, entregan y le dicen, tenemos estas fechas para ver si nos pueden recibir y nosotros lo recibimos con mucho gusto. De hecho, creo que hace el año pasado, el semestre pasado, hubo unos que no rotaron neurocirugía y se rotaron las 2 semanas con nosotros. También es totalmente válido, pero bueno, siempre y cuando se les permitan, ¿no? ok. También se... Sí, sí, de hecho este semestre el doctor sí me comentó más que todo que le gustaría que fuera una y una para que vieran ambos, Sí, ambas secciones, pues sí, neurocirugía y porque también sé neurología. que hay algunas que rotan la más neurocirugía y no venían acá. Sí, Entonces, y quería ujú. también consultarle siguiendo eso porque la verdad no sabía lo de la carta del doctor Williams. ¿Yo mismo se la puedo redactar o tiene que Sí, venir sí, firmada por la facultad o algo no, así? no, es como nada más para tener un cronograma, pues. Ok, Eh, porque como ya un tenemos eso cronograma distribuido. sí, pero acuérdate que como nosotros lo calificamos y todo, Sí, entonces para tener una constancia que Melibet, Josué y Madonna fueron, pues. ok, vale, vale. Entonces, De hecho, nada el más lunes eso. tenemos clase con el doctor Williams, así que se lo voy a Bueno, comentar. sí, sí, seguro. Y lo pueden ir mandando desde ahora a la secretaria de allá y ya ella lo organiza y les dice. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, que descansen, buenas noches. Gracias a ustedes por esta hora. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Hasta gracias. luego.